Bueno, las criptomonedas se desploman hasta soportes, el Bitcoin cayendo por debajo de los 34.000, ADA Cardano se acerca al soporte de 1 y Ethereum está a muy buen precio. El día de hoy veremos las noticias más importantes de la bolsa de valores, qué es lo que está pasando con el conflicto de Estados Unidos con Ucrania y Rusia y cómo puede afectar a la bolsa. Tenemos mucho material, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Bueno, para ir directo al asunto, se espera que los mercados permanezcan nerviosos cuando la Fed se reúna la próxima semana. La reunión de la Reserva Federal del martes y miércoles es el gran evento para los mercados en la próxima semana y los inversores esperan más orientación sobre el plan del Banco Central para aumentar las tasas de interés. La temporada de ganancias está en pleno agosto con aproximadamente la mitad de los informes de acciones de Dow 30 y se esperan los informes de las acciones de mayor capitalización de mercado Apple y Microsoft. Atención a eso. Hay algunos datos económicos importantes en la próxima semana, incluido el PIB del cuarto trimestre y los datos de la inflación del gasto del consumo personal. Es probable que la turbulencia del mercado continúe en la próxima semana cuando la Reserva Federal se reúna y las mayores empresas de tecnología Apple y Microsoft informen sus ganancias. Las acciones cerraron el viernes, el día de ayer, su peor semana desde 2020 con grandes pérdidas en nombres de tecnología y consumo discrecional. El favorito de las FANG, Netflix, fue destrozado después de que sus ganancias del jueves por la tarde fueran presentadas. No fue por el tema de las ganancias, fue por el tema de que no se espera tantas suscripciones como era de esperarse según los analistas. Y los comerciantes están atentos para ver si el mismo destino acabará con los otros grandes nombres tecnológicos. Fue una semana dolorosa en Wall Street, con el Nasdaq cayendo 7.6% durante la semana, su peor desempeño desde marzo del 2020. El S&P 500 terminó la semana con un 5.7% menos y ahora está un 8.7% desde el 4 de enero. El Nasdaq ha caído un 15.5% desde su máximo y ha tenido su peor comienzo de año durante los primeros 14 días de negociaciones desde 2008. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la inflación. Como podemos ver, este es el Nasdaq, el gráfico del Nasdaq de 3 meses. Como te puedes ver, se ha ido al tacho de basura. Este es el gráfico de 6 meses del S&P 500 que obviamente ha seguido al Nasdaq. Y los rendimientos de los bonos se estancan. El rendimiento de Tesoro de Estados Unidos a 10 años desde 2020, que está subiendo a 1.75 actualmente, y estaba el año pasado, en agosto el primero, en 1.17. Atención a eso. El calendario, el martes comienza la reunión del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal. A eso hay que estar muy atentos. IBM reporta ganancias el lunes. Y el martes Microsoft, Johnson & Johnson, Verizon, 3M, General Electric, Texas Instrument. ¿Cuál más interesante? Ninguna más. El día miércoles Intel, Boeing, AT&T, Tesla, Whirlpool. Presenta Levi Strauss. Presenta también, ¿cuál más interesante? Eso sería todo por el día miércoles. A mi parecer. El jueves presenta Apple, McDonald's, Visa, Mastercard, Robinhood, Santo, JetBlue, para tener una idea más del mercado de las aerolíneas. ¡Wow! Una semana movida. Y el viernes Chevron, Caterpillar, presenta Colgate también. Y ¿qué más? Eso sería todas las interesantes. Entonces tenemos una semana que nos espera. La semana que nos espera. Podemos ver sangre, pero por lo menos un 10% abajo del Nasdaq, así que por favor vendan algo y tengan dinero disponible para poder escalonar sus empresas. El Nasdaq, como ya vimos, ha caído. Vamos a ver el tema también del problema que está teniendo Estados Unidos con Rusia y Ucrania. El secretario de Estado Blinken se reúne con su homólogo ruso en un intento por evitar la invasión de Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken le dijo a su homólogo ruso que el Kremlin podría calmar las preocupaciones sobre una invasión alejando las tropas de las fronteras de Ucrania. La reunión entre Blinken
y el ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se produjo después de que funcionarios occidentales, incluido el presidente Joe Biden, dijera que esperaban que Moscú lanzara un ataque. Eso también bota por el piso las acciones, no ayuda en absolutamente nada. Si Rusia quiere comenzar a convencer al mundo de que no tiene intenciones agresivas hacia Ucrania, un muy buen lugar para comenzar sería reducir la escalada al traer y retirar estas fuerzas de la frontera de Ucrania. Las tensiones se hacen mucho más fuertes con lo que es Ucrania. Estados Unidos también se ve involucrado, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esto más los intereses, y si llega una variante más, el mercado se va a ir al tacho de basura. Hay muchas empresas que están a buen precio, pero hay que tener cuidado y no quedarse especialmente sin efectivo. Hay que estar con un ojo puesto a este problema, que es un problema de naciones, pero no deja de afectar de manera directa al mercado de valores. Si no recuerda, por ejemplo, generalmente cuando ves alguna película y hay algún conflicto armado, siempre mencionan en la mayoría de las películas: cierren la bolsa, las cotizaciones ciérrenlas porque se va a ir al tacho de basura el mercado de valores. Es por eso, porque un conflicto puede ocasionar eso. Ahora quiero ver las criptomonedas. Caen con Bitcoin cayendo un 15% y Ethereum un 20%. Los precios de Bitcoin cayeron bruscamente el viernes y el día de hoy sábado también, mientras que los precios del Ethereum también se hundieron, eliminando casi 150.000 millones del mercado criptográfico. Bitcoin cayó 15% y cotiza alrededor de 36.000 el viernes y actualmente 34.000. La segunda criptomoneda más grande de capitalización del mercado Ether se sumergió alrededor del 20% para cotizar a 2.500 y actualmente se está acercando a los 2.200. Las caídas de las criptomonedas siguen a las pérdidas de Wall Street del jueves. El Nasdaq Composite perdió 7.6% esta semana, como ya vimos, y el S&P 500 perdió 5.7% en su tercera caída semanal consecutiva. El aumento de las tasas ha llevado a los inversores a deshacerse de posiciones en activos de mayor riesgo. A principios de esta semana, el rendimiento de referencia al Tesoro a 10 años cotizaba por encima de 1.9%. La Reserva Federal también ha indicado que planea comenzar a reducir su balance general, así como a reducir gradualmente los bonos y aumentar la tasa de interés. Un caso de inversión común para Bitcoin es que sirve como cobertura contra el aumento de la inflación como resultado del estímulo del gobierno, pero los analistas dicen que el riesgo es que la Reserva Federal, si se vuelve más agresiva, pueda quitarle el viento a las velas del Bitcoin. Sin embargo, a medida que los rendimientos retrocedieron más adelante en la semana, el analista senior del mercado de la firma de comercio de divisas Oanda, Edward Moya, dijo que era un poco decepcionante no ver que Bitcoin reaccionara de manera más positiva a la reversión de los sentimientos de los rendimientos del tesoro. Los precios del Bitcoin han caído drásticamente desde noviembre, cayendo más de un 40% desde su máximo histórico de alrededor de $69,000. Sigamos viendo noticias. Las tecnológicas golpeadas y tipos más altos de lo esperado augura JP Morgan, y lo que dice JP Morgan es importante. Los temores ante una política más agresiva de la Reserva Federal siguen causando estragos, con la disminución en sus compras de bonos impactando la liquidez y un aumento de tipos en puerta. El mercado se deshace de las acciones tecnológicas y el panorama negativo para este sector podría continuar según el pronóstico de JP Morgan. Según Hugh Gimber, vicepresidente de estrategia del mercado global de este banco de inversión, las tecnológicas seguirán siendo las más afectadas mientras se mantenga esta aversión al riesgo. El año comenzó descontando los efectos del aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, prácticamente inminentes en marzo, que se viene en marzo, y otros 2 o 3 en el resto del año, pero para JP Morgan las subidas serán incluso más altas de las que se esperaba en tema de inflación. Además, la nueva variante no ayudó en nada y otro informe de Goldman Sachs es menos pesimista. Este banco de inversión indica que el programa de subida de tipos de interés podría llegar a finales de 2023 con tipos de 1.6 y según Gimber la tasa máxima de JP Morgan podría llegar a 2 o 2.5%. Desde el año pasado, la Reserva Federal bajó los tipos de interés a cero, como ya sabemos, por parte de su política para estimular la recuperación económica después de los cierres que hubo por la pandemia. Y según indicó Gimber en cita de Insider,
El fin del tapering sumado al aumento de los tipos de interés más alto del previsto impulsará más el rendimiento de los bonos, con los precios de las acciones siguiendo el mismo comportamiento pero hacia abajo. Complicado. Más de la mitad de las empresas adoptaron la inteligencia artificial en 2021, un tema importante con lo que son las tecnológicas. Un 27%. En 2021 el uso de la IA se incrementó más en las compañías radicadas en países emergentes, donde el 57% de las empresas implementaron esta tecnología. Estamos subiendo en ese tema de tecnología. Ahorita me voy a registrar. Relájate, por favor. Investing. Tesla reducirá su cuota de mercado frente a los fabricantes tradicionales. Tesla, que tiene una posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos de Estados Unidos, podría ver una erosión en la participación del mercado a medio plazo, según un analista de BofA Securities. Los principales lanzamientos de Ford Company, General Motors, Rivian, Lucid Group puede presentar un poco de competencia a Tesla y eso se está viendo, entonces hay que tener cuidado. Puede ser que no te pase lo que te pasó con Nvidia, etcétera. Tesla sí va a ser la pionera y todo lo que quieras, pero que no pase lo que le pasó a Kodak. Hay que tener mucho cuidado. No creo que pase eso con Elon Musk al mando, pero hay que tener muchísimo cuidado porque las valuaciones en este momento de Tesla, a pesar de las caídas por debajo de 1000, siguen estando absurdas. No quiere decir que eso afecte y que no siga subiendo, pero hay que tener cuidado y en estas épocas diversificar mucho tu cartera de acciones. Bueno, el mercado de valores está como loco. Por favor, tengan dinero en efectivo, es súper importante en estas épocas. Y más tarde nos vemos con el análisis de las acciones, a qué precio están, las criptomonedas también. Vamos a ver cómo están en precio, qué oportunidades hay para esta semana, soportes, techos, qué puede pasar con los reportes de las grandes empresas que se vienen, el tema de la Fed. Por favor, déjenme en comentarios si tienen efectivo, qué empresas están viendo para invertir y qué se esperan en los próximos meses y en las próximas semanas. Conmigo hasta el día de hoy, espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción sobre nuestras crisis antiguas y actuales, que es importante, el tema de la inflación. Y aquí te dejo justamente el video de cómo puedes protegerte contra la inflación. Nos vemos en un momento, en unas horas más, con el video de acciones. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso o almuerzo o cena. Buenas noches o días.